Bien, vamos a empezar a trabajar con nomenclatura de alcanos. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con alcanos lineales. A partir de ahora vamos a empezar a nombrar este tipo de compuestos que son alcanos ramificados, alcanos que presentan ramificaciones. Para ello vamos a trabajar con lo que se conoce como nomenclatura de IUPAC, ¿sí? La nomenclatura de IUPAC establece reglas, pasos a seguir para poder nombrar este tipo de compuestos que son compuestos orgánicos. Entonces, el primer paso que nosotros tendríamos que hacer para poder nombrar este compuesto es marcar la cadena principal. ¿A qué se llama cadena principal? A la cadena que contiene mayor número de átomos de carbono, mayor cantidad de átomos de carbono. En nuestro caso nosotros vamos a trabajar con compuestos sencillos y la cadena principal vamos a tratar de que siempre sea la cadena lineal, ¿sí? Entonces, el primer paso sería marcar la cadena principal. En nuestro caso dijimos que va a ser esta cadena así, lineal. Bien, una vez que nosotros marcamos la cadena principal, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a enumerar esos átomos de carbono de la cadena principal. De manera tal que la primera ramificación siempre nos quede con el menor número posible. Entonces, fíjense en lo siguiente. Nosotros acá tendríamos dos maneras de enumerar los átomos de carbono de la cadena principal. Una sería comenzar de este extremo, ¿sí? Entonces, este sería carbono 1, carbono 2, 3, 4... carbono 5 y carbono 6, ¿sí? Bien, si nosotros empezamos a enumerar los átomos de carbono de este extremo para allá, vamos a fijarnos, y de esta manera nos quedaría, este sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ¿qué me dice la nomenclatura de IUPAC? Que siempre la primera ramificación me tiene que quedar con el menor número posible. Por lo tanto, me fijo, a ver, la ramificación es esto que sobresale de la cadena principal. Me voy a fijar, a ver, si yo numero de acá para acá, la ramificación estaría unida a qué carbono de la cadena principal, al carbono 5, ¿sí? Pero si yo lo numero de acá para allá, la ramificación aparecería en el carbono número 2. Por lo tanto, la manera correcta de enumerar los átomos de carbono de la cadena principal siempre tiene que ser para que me quede con el menor número posible. O sea que la manera correcta sería enumerarlos de este extremo para allá, ¿sí? Bien, una vez que nosotros enumeramos los átomos de carbono de la cadena principal, vamos a proceder a nombrar el compuesto. Para ello, nosotros vamos a trabajar con tres tipos de ramificaciones. Las ramificaciones, como bien le dije yo recién, son estos grupos que sobresalen de la cadena principal. Bien, nosotros vamos a trabajar con este tipo de ramificaciones. Si la ramificación presenta un único átomo de carbono, esa ramificación se llama metil. Si la ramificación presenta dos átomos de carbono, esa ramificación se llama etil. Mientras que si la ramificación presenta tres átomos de carbono, esa ramificación se conoce con el nombre de propil. Bien, entonces para nombrar el compuesto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Una vez que enumeramos los átomos de carbono de la cadena principal, vamos a proceder a nombrar el compuesto. Dijimos, tengo que especificar en qué número de átomos de carbono de la cadena principal se encuentra la ramificación. Entonces me fijo, a ver, ¿a qué carbono está unido? Dijimos que está unido al carbono 2. Entonces pongo 2. ¿Sí? En este caso tenemos un compuesto que tiene una única ramificación, por lo tanto coloco un guión y nombro esa ramificación con el nombre que corresponde. O sea, ¿qué quiere decir esto? En este caso, esta ramificación tiene un solo átomo de carbono, o sea que es una ramificación metil. Por lo tanto, me va a quedar 2-metil. Una vez que nombré la ramificación, lo que tenemos que hacer es nombrar la cadena principal. La cadena principal, en este caso, tiene 6 átomos de carbono. Para ello, vamos a trabajar con el cuadro que ustedes hicieron la clase pasada. Vamos a ir al cuadrito y nos vamos a fijar. A ver, ¿cómo se llama el alcano que tiene 6 átomos de carbono? Se llama hexano. Entonces, este compuesto me va a quedar nombrado así. Sería el 2-metil hexano. ¿Sí? Bien, hasta ahí tenemos este tipo de compuestos. Pero puede pasar que trabajemos con un compuesto que tiene más de una ramificación. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos el siguiente compuesto. Vamos a fijarnos.
¿sí? En este caso, primer paso, marcamos la cadena principal, que sería esta de acá. Una vez que marcamos la cadena principal, dijimos que vamos a enumerar los átomos de carbono. Bien, si miramos a simple vista, nosotros podemos observar que la primera ramificación estaría más cerca de este extremo que de este, ¿sí? Por lo tanto, voy a enumerar de acá para allá, ¿sí? Este sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Una vez que nosotros enumeramos los átomos de carbono de la cadena principal, lo que vamos a hacer es fijarnos qué tipo de ramificación forman ese compuesto, ¿sí? Entonces me fijo, a ver, en este caso, ¿qué tipo de ramificación es? Tenemos una ramificación acá, otra acá abajo y otra acá. Vamos a identificarlas. Dijimos, esta ramificación, ¿qué tipo de ramificación es? Es una ramificación metil. Esta de acá abajo es otra ramificación, ¿de qué tipo? También metil. Y en este caso, esta ramificación también está formada por un único átomo de carbono, o sea que es una ramificación metil. En este caso, el compuesto, fíjense en que tiene más de una ramificación, pero la característica que tiene es que todas las ramificaciones son iguales. Por lo tanto, vamos a proceder a nombrarlo de la siguiente manera. Siempre vamos a especificar en qué carbono se encuentra cada una de las ramificaciones. Vamos a fijarnos, esta ramificación está unida ¿a qué carbono? Al carbono 2. Por lo tanto, voy a colocar 2, y especifico dónde se encuentra la siguiente. Esta de acá abajo también está unida al carbono 2. Entonces yo voy a colocar 2, 2, y esta tercera ramificación estaría unida al carbono 5. Por lo tanto, coloco 2, 5. ¿Sí? Como ya especifiqué la posición en la cual se encuentra cada ramificación, coloco un guión, y en este caso, al tener más de una ramificación igual, tengo que agregarle los prefijos que correspondan. Si tenemos dos ramificaciones iguales, se le agrega el prefijo di. Si tengo tres ramificaciones iguales, se agrega el prefijo tri. Y si tenemos cuatro ramificaciones iguales, se le va a agregar el prefijo tetra. Entonces me fijo, en este caso, ¿cuántas ramificaciones iguales tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, yo voy a tener que agregarle, antes de nombrar la ramificación, el prefijo que corresponda. Si tengo 3, va a llevar el prefijo tri. Tri, y nombro la ramificación. En este caso sería trimetil. Bien, una vez que nosotros nombramos las ramificaciones, ahora lo único que nos quedaría es nombrar la cadena principal. Me voy a fijar si la cadena principal tiene 7 átomos de carbono. ¿Cómo se llama el alcano que tiene 7 átomos de carbono? Su nombre es heptano. Me fijo en el cuadrito, ¿sí? O sea que este compuesto sería el 2,2,5 trimetil heptano. ¿Bien? Bien. Puede pasar también que el compuesto presente más de una ramificación, pero estas ramificaciones no sean iguales. O sea, que yo tenga algo así. Bien, vamos a comenzar nombrando el compuesto. Bien, dijimos, primer paso, marco la cadena principal. En este caso también la cadena principal sería la cadena lineal. Bien, marcamos la cadena principal. Segundo paso, enumeramos los átomos de carbono. En este caso también, si yo me fijo a simple vista, la primera ramificación estaría más cerca de este extremo que del otro. Por lo tanto, voy a empezar a enumerar de este carbono para allá. O sea que este sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, una vez que enumeramos los átomos de carbono de la cadena principal, vamos a identificar las ramificaciones. Vamos a fijarnos, en este caso tenemos 3 ramificaciones. Tenemos una ramificación acá, otra acá y otra acá. Bien, vamos a fijarnos. A ver, esta ramificación es una ramificación metil. Esta de acá abajo también tiene un único átomo de carbono, o sea que es una ramificación metil. Mientras que esta que tenemos acá sería una ramificación etil.
Bien, en este caso, en el caso de tener un compuesto que tenga ramificaciones, pero no son todas iguales, se procede de la siguiente manera. Vamos a empezar a nombrar las ramificaciones por orden alfabético. ¿Qué quiere decir eso? Yo me voy a fijar, etil empieza con la letra E, mientras que metil empieza con la letra M. Por lo tanto, la letra E aparece antes en el abecedario que la M. O sea que voy a nombrar primero las ramificaciones etil, ¿sí? Especificamos. A ver, ¿en qué carbono aparece? Aparece en el carbono 4. 4 guión. Tengo una única ramificación etil, entonces directamente la nombro, 4-etil. Una vez que nombramos las ramificaciones etil, pasamos a nombrar las ramificaciones metil. Especificamos siempre dónde aparece cada una. Vamos a fijarnos. Esta está en el carbono número 2, o sea que voy a colocar 2, y acá abajo también tenemos otra ramificación metil, entonces voy a colocar 2, 2, guión, y me fijo, a ver, si tengo dos iguales, tengo que agregarle el prefijo di, o sea que me va a quedar di y nombro la ramificación con el nombre que corresponde, o sea que me va a quedar dimetil. Una vez que nombramos las tres ramificaciones, pasamos a nombrar la cadena principal. La cadena principal en este caso tiene 8 átomos de carbono y me fijo, a ver, ¿cómo se llama el alcano que tiene 8 átomos de carbono? Se llama octano. O sea que este compuesto sería, el nombre nos quedaría así, sería 4-etil, 2,2 dimetil, octano. Bien, espero que les haya quedado claro. La idea es que ustedes a partir de acá puedan hacer la guía de ejercicios y bueno, cualquier duda me consulten, ¿sí? Bueno, que estén bien, nos vemos la próxima.